más tengo que hacer, Dios? Ya lo hice todo y tú no me has dado ninguna señal. Si estás intentando sintonizar con Dios y cada vez te sientes más cansado, no es porque lo estés haciendo mal. Meditas, respiras, te corriges, buscas elevar tu frecuencia, pero algo sigue igual por dentro. Una paz momentánea y un vacío que no se va. La espiritualidad convertida en esfuerzo, Dios transformado en una meta y tú viéndote como algo que aún no es suficiente. No es que te falte fe, es que la pusiste toda afuera. Y cuando dudas de ti, aparece la distancia. Y hoy vas a escuchar una comprensión muy simple, pero íntima, que no llega como una idea, llega como un alivio. Porque Dios no estaba en una frecuencia más alta, estaba en lo que quedaba cuando dejaste de huir de ti. Durante mucho tiempo pensé que encontrar a Dios era cuestión de sintonía, como si mi cerebro fuera una antena mal calibrada. Probé meditar más, respirar mejor, pensar menos. Me esforcé por elevar mi frecuencia, como quien intenta alcanzar algo que siempre aparece un poco más arriba. Y aunque por momentos sentía paz, algo profundo seguía igual. Un vacío silencioso, no doloroso, pero constante. Lo curioso es que, visto desde afuera, todo estaba bien. Tenía respuestas, tenía prácticas, tenía palabras para explicar lo que sentía. Pero por dentro seguía sintiéndome separado. Separado de Dios, separado de la vida y separado de mí. Y cuanto más intentaba conectar, más evidente se volvía el cansancio. Me levantaba temprano para meditar. Me alejaba de lo que consideraba baja energía. Pero mientras más espiritual intentaba ser, más me alejaba de la gente, de la risa simple, de la vida tal como es. Como si tuviera que dividir todo entre lo que me eleva y lo que me baja. Y ese juicio constante agota. Y empecé a notar un patrón. Cada vez que me sentía bien, me preguntaba si era suficientemente espiritual. Y cada vez que disfrutaba de algo mundano, una voz interior me decía que debía estar haciendo algo más elevado. Como si la alegría simple no fuera válida, a menos que viniera acompañada de una interpretación espiritual. Y en ese proceso dejé de permitirme sentir, dejé de estar presente, porque siempre estaba evaluando si lo que vivía me acercaba o me alejaba de Dios. Y ahí entendí algo importante. La búsqueda espiritual no siempre nace desde el amor. A veces nace del miedo a no ser suficiente, al miedo a no estar alineado, del miedo a no ser espiritual de verdad. Y nadie habla de esto. Nadie dice que buscar a Dios también puede agotarte, que intentar elevarte puede alejarte del cuerpo, que tanta técnica puede hacerte olvidar lo esencial. Yo no estaba buscando a Dios, estaba intentando merecerlo. Y ese fue el punto de quiebre. Porque cuando el alma se cansa, no pide respuestas, pide descanso. Y ese descanso no viene de encontrar algo nuevo, viene de dejar de huir de lo que ya está. Ahí empezó todo, no con una revelación, no con una visión, con una pausa. Y en esa pausa, algo comenzó a observar, no juzgó, no corrigió, no exigió nada, solo estuvo. Y por primera vez yo también. Durante años creí que Dios habitaba en una frecuencia específica, alta, pura, inalcanzable si no hacía todo bien. Pensé que mi mente debía afinarse. Pensé que mis pensamientos debían ordenarse, que mi energía tenía que elevarse, como si Dios fuera una cima y yo tuviera que escalarme a mí mismo para llegar. Pero hay algo que nadie te dice. Cuando conviertes a Dios en una meta, te conviertes a ti en un problema. Siempre falta algo, siempre hay un error, siempre estás un paso atrás. Y yo vivía ahí, midiéndome, corrigiéndome, observándome como si hubiera algo malo en mí y debía ser arreglado antes de poder sentir a Dios. Y recuerdo días enteros en los que me sentía fuera de frecuencia, como si hubiera perdido algo. Intentaba volver, respiraba profundo, repetía afirmaciones, visualizaba la luz. Pero mientras más lo intentaba, más mecánico se sentía. Y ahí está el problema. No puede forzar la presencia, no puede fabricar la conexión. Dios no es un estado mental, no es una emoción elevada. Las experiencias van y vienen. Y lo que nadie me dijo es que la frecuencia no es algo que alcanzas, es algo que permites. No es un lugar al que llegas después de corregir todo lo que está mal en ti. Es lo que siempre estuvo cuando dejas de interferir. Porque el problema nunca fue que estuvieras desconectado o desconectada. El problema fue que creíste que lo estabas. Y esa creencia se volvió el único obstáculo real. Hasta que un día simplemente me cansé. No me rendí por tristeza, no me rendí por agotamiento. Ya no tenía energía para seguir buscando. Ya no tenía ganas de seguir mejorándome. Ya no quería sintonizar nada. Y fue en ese cansancio, y no en el esfuerzo, donde algo se abrió. No sentí una subida de energía, sentí una caída. El esfuerzo cayó, la expectativa cayó, y la idea de llegar cayó. Y en esa caída me quedé quieto, sin técnica, sin intención.
sin pedido, solo presente. Ahí entendí algo que nunca había visto. La frecuencia no se alcanza, la frecuencia se revela. Y cuando deja de forzarla, Dios no estaba en la vibración más alta, estaba en lo que quedaba cuando yo dejaba de intentar ser distinto a lo que era. No apareció como una voz, no apareció como una forma, apareció como una evidencia silenciosa. Yo nunca estuve afuera, no había nada que sintonizar, solo algo que dejar de resistir. Y esa comprensión no llegó como un pensamiento, llegó como paz, una paz que no explicaba nada, pero lo acomodaba todo. Ahí empezó a disolverse la idea de un Dios separado. Ahí empezó a sentirse algo mucho más íntimo, algo que no observaba desde arriba, sino desde adentro. La primera vez que canalicé no fue como lo imaginaba. No hubo luces, no hubo una voz imponente descendiendo de algún lugar. Hubo una presencia, y dentro de esa presencia, una pregunta simple. ¿Tienes fe? Y mi respuesta fue rápida, automática, como quien responde algo que siempre creyó cierto. Dije que sí, y entonces llegó lo inesperado, no como juicio, no como corrección, sino como un espejo suave. ¿Y dónde está tu fe en ti? Y esa pregunta no buscaba respuesta, buscaba caer, y cayó profundo, porque en ese instante vi algo con claridad. Había puesto toda mi fe afuera, fe en Dios, fe en el universo, que para mí es lo mismo. Dios, el universo es lo mismo. Fe en señales, guías y sincronías, pero no fe en mí, como expresión viva de todo eso. Creía en Dios, pero dudaba de mí. Y mientras dudara de mí, siempre habría distancia, siempre habría separación. Nunca me había dado cuenta de cuánto desconfiaba de lo que sentía. Si algo resonaba en mí, buscaba que alguien más lo dijera. Si sentía un impulso, esperaba una señal que lo validara. Y ahí estaba la separación. No entre Dios y yo, sino entre mi esencia y mi desconfianza. Porque si soy parte de Dios, ¿por qué desconfiaría de lo que surge en mí? Empecé a ver con claridad cuántas veces había invalidado mi propia certeza. Cuántas veces sentí algo profundo y lo descarté porque no era suficientemente místico. Cuántas veces mi cuerpo me pedía algo y yo lo ignoré porque debía elevarme por encima de lo físico. Había aprendido a desconfiar de mi propia experiencia directa en nombre de la espiritualidad. Y esa desconfianza era la verdadera separación. En ese momento entendí algo que quiero decirte, con palabras simples como me fueron dichas a mí. No me busques como algo distinto a ti. No me pongas lejos para poder alcanzarme. No me eleves para sentirte pequeño o pequeña. No fue una orden, fue un acuerdo. Dios no me estaba pidiendo más devoción. Me estaba invitando a dejar de dividir, a dejar de pensar que lo humano estorba, a dejar de creer que hay algo mal en mí. Porque mientras crees que no eres suficiente, seguirás buscando. Y mientras sigas buscando, no podrás reconocer. Ese día no sentí que contra Dios. Sentí que dejé de perderme de mí. Y algo se acomodó. No en la mente, en el pecho. Como si una tensión antigua finalmente se soltara. Como si alguien dijera en silencio, aquí siempre fue. Y después de esa pregunta, algo empezó a desarmarse suavemente. La imagen que tenía de Dios ya no sostenía. No porque fuera falsa, sino porque era incompleta. Había imaginado a Dios como algo separado, algo que observa desde afuera, algo grande pero distinto. Y de pronto, esa idea se volvió innecesaria. No vi a Dios con forma, no lo sentí como una entidad, lo reconocí como todo lo que es, el universo entero, respirando en infinitas expresiones, la materia, la energía, el silencio entre los pensamientos. Y yo, no fuera de eso, dentro, no como alguien especial, no como elegido, sino como parte. Y cuando digo parte, no lo digo como algo pequeño. Somos como una ola que no está separada del océano. La ola tiene su forma, su momento, pero es agua, el mismo océano. Así somos nosotros, no piezas de Dios, Dios tomando forma humana. Ahí entendí algo que no se puede explicar del todo, pero se puede sentir con claridad. No somos seres separados buscando a Dios, somos la totalidad, experimentándose desde un punto de vista humano. Dios no estaba mirándome, Dios estaba mirándose a través de mí y a través de ti. Y cuando eso se reconoce, algo muy profundo descansa, porque ya no hay que llegar, ya no hay que elevarse, ya no hay que escapar de lo humano. El cuerpo deja de ser un obstáculo, la mente deja de ser un enemigo, y todo pasa a ser parte del mismo movimiento. La respiración, el latido, la duda, la certeza, nada sobra. Y quiero decirte algo que me dijo, en palabras simples y humanas. No te hice para que me encuentres, te hice para experimentarme. No estás dentro del universo. El universo está ocurriendo como tú. Eso no se piensa, se siente. Y cuando se siente, la separación ya no tiene dónde sostenerse. No porque desaparezca el mundo, sino porque desaparece la idea de que estabas afuera de él. Ahí la espiritualidad deja de ser un camino y se vuelve una forma de habitar, de estar,
de mirar la vida, sin la urgencia de entenderla. Hay mensajes que no llegan como palabras nuevas, llegan como recuerdos que siempre estuvieron esperando permiso. Esto fue lo que comenzó a escucharse en mí y te lo comparto tal cual como fue sentido. No para convencerte, solo para acompañarte. No te pedí que creyeras más en mí. Te pedí que dejaras de desconfiar de ti. Cada vez que me buscas afuera, te abandonas un poco. Cada vez que te eliges, me recuerdas. No estás roto o rota. Estás cansado de ser alguien distinto. No necesitas elevarte, necesitas habitarte. No te escondí nada. Fuiste tú quien aprendió a separarse para sobrevivir. La espiritualidad no es salir del mundo, es dejar de huir de él. Y cuando estos mensajes aparecieron, no sentí grandeza, sentí alivio, como si algo dijera, ya puedes soltar. Y hubo más, llegó suave pero claro. Tu miedo no me ofende, tu enojo no me aleja, todo eso también soy yo. No necesitas ser perfecto para sentirme, necesitas ser honesto o honesta, porque en tu honestidad no hay separación. Y quiero decirte algo más, con la misma suavidad que llegó a mí. No te observo desde arriba, te vivo desde adentro. No me fallas cuando dudas, solo te olvidas por un momento. No necesito que seas mejor, necesito que seas honesto. Honesto con tu cansancio, honesto con tu miedo, honesto con tu deseo de descanso. Porque cuando dejas de actuar y te permites estar, ahí estoy. No como respuesta, como presencia. Y eso cambia la forma de caminar la vida. ¿Lo puedes reconocer esto? La vida no se vuelve perfecta, no desaparecen los problemas, no se disuelven las emociones difíciles, pero algo cambia en la forma de vivirlas. Ya no buscas señales para confirmar que estás bien, ya no te preguntas todo el tiempo si estás alineada o no. Empiezas a vivir desde un lugar más simple. Cuando sientes miedo, no lo corriges, lo escuchas. Cuando dudas, no te juzgues, te acompañas. Porque si todo es parte del mismo todo, entonces nada de lo que parece está fuera de Dios. Ni tu tristeza, ni tu enojo, ni tu confusión. Eso libera. No tienes que volver a la espiritualidad. Cada vez que te sientes humano, lo humano es el lugar. Empiezas a notar lo sagrado, el ordinario. El café de la mañana, en el agua al lavarte las manos, en la risa de alguien en la calle. No porque sean experiencias elevadas, sino porque todo es sagrado cuando lo vives presente. Y lo más profundo de esto, deja de esperar momentos especiales para sentirte conectado. Deja de creer que Dios solo aparece en una meditación profunda o en los estados alterados de conciencia. Empiezas a reconocer que está en la simple acción de respirar, en la textura de una tela, en el sabor de la comida, en el cansancio final del día. No como algo simbólico, como algo real. Porque si todo es manifestación de lo divino, entonces no hay experiencia que esté fuera de esa totalidad. Empiezas a caminar más despacio, a escuchar sin buscar respuestas, a estar presente sin querer entenderlo todo. Y algo se acomoda solo, no porque hagas algo especial, sino porque dejaste de interferir. La unidad no se practica, se permite. Se permite cuando comes, cuando trabajas, cuando te equivocas, cuando descansas. Así que no necesitas recordar todo el tiempo que eres parte del universo. El universo no lo olvida y desde ahí la vida se siente menos pesada. No porque cambie lo que ocurre, sino porque cambia desde donde lo vives. Y hay un momento en donde todo cambió, en el que yo no necesité avanzar. Y hay un momento en todo camino en el que ya no necesitas avanzar. No porque ya haya llegado a algún lugar, sino porque dejaste de huir. Si algo de esto resonó en ti, no es porque yo lo haya dicho bien, es porque ya estaba en ti, esperando ser reconocido. Y quiero dejarte un último mensaje, tal como me llegó, sin adornos. No estás atrasado, no perdiste nada. La vida no te exige despertar, te invita a estar. No te midas por lo que entiendes, mírate por lo que puedes habitar. No necesitas sentir tu nido todo el tiempo. No necesitas sostener una frecuencia. No necesitas demostrar nada. La unidad no se rompe cuando dudas. Solo se olvida por un instante. Quiero que sepas algo más. No hay un momento en el que ya está. La vida misma es donde Dios se experimenta. Así que si hoy te sientes cansado o cansada, descansa. Si dudas, duda con honestidad. Si no sientes nada, permite el vacío. Todo eso también es parte de la danza. Y en esa experiencia siempre hay algo en ti que recuerda primero. No como idea, sino como presencia. Y si hoy te sentías separado o separada, vacío o vacía, cansado o cansada de buscar, no es señal de que estés lejos, es una señal de que estás listo o lista para dejar de buscar. Porque Dios nunca se fue, solo dejaste de buscarte a ti. Y cuando vuelves a ti, todo vuelve, sin técnica, sin esfuerzo, sin necesidad de ser distinto, solo estando honestamente
completamente. Y por eso creé este video, para que entiendas lo que aún falta por recordar. Nos vemos ahí.